La buena palabra del Señor estará en Génesis capítulo 4 versículos del 1 al 16. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Antes de empezar, entendamos una palabra de la que va a hablar esta enseñanza y en la que todos estamos involucrados. Esta palabra se llama concupiscencia. No hay nadie que no padezca de este flagelo. Nuestro sistema inmune, espiritualmente hablando, no en todos y en todo funciona. Algunos no lo han podido controlar, en cambio otros han dejado que el Espíritu Santo trabaje en uno, pero aún así siempre debemos estar en alerta. Y esa es la situación que tenemos en este mensaje, una porción de la palabra en la que uno lee y culpa a Caín, y aunque la mayoría dicen parecerse más a Abel, lo real que este Caín no es muy distinto de nosotros. Dicho esto, empezamos en el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después que pecaron y fueron echados del huerto, tal como lo dice el último versículo del capítulo 3, tuvieron a su primer hijo, Caín, de quien Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, ¿por qué dijo esto Eva? Probablemente pensó sobre lo que el Señor dijo que la simiente suya iba a herir en la cabeza de la serpiente. Dice Génesis capítulo 3 versículos del 13 al 15. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Es decir, la maldición contra la serpiente contenía una promesa para Eva. Su simiente le aplastaría la cabeza a la serpiente. Así ella pareció percibir que su linaje, por la gracia de Dios, se salvaría engendrando hijos. Así lo dice también 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 14 al 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, sabemos que Eva es una tipología de la iglesia y que la genealogía de que derrotaría al destructor vendría por el lado de Set y no de Caín. Dice Génesis capítulo 4 versículos del 25 al 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Pero antes veamos qué acontece en el versículo 2 de nuestro texto principal. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, es interesante que con el nacimiento de Abel, su segundo hijo, Eva no dijo nada sobre la promesa que hablamos antes. Ahora, después de ello, aquí hay un poco de profundidad. El que Abel sea pastor de ovejas quiere decir que en lo espiritual que se encargó de pastorear su parte interna y la de otros, lo interno, el nuevo hombre, y Caín el viejo hombre, lo externo, lo terrenal. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículos del 47 al 50. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 3. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Al parecer, la iniciativa de traer una ofrenda empezó por Caín, porque no hay un registro anterior a esto de traer ofrenda. Así que el terrenal trajo ofrenda de lo terrenal, trajo de su fruto de la obra de sus manos. Versículo 4 de nuestro mensaje de hoy. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vemos que Abel trajo lo mejor de sus ovejas para el Señor, del fruto del Espíritu, de su hechura. Somos pastoreados, somos ovejas de su prado. Dice Salmos capítulo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Vemos que Dios hizo distinción entre uno y otro, diferenció. Dios observó y con todo lo que sabe dijo, esto me gusta y esto no me gusta. Ahora, en la última parte del versículo, ese se ensañó, se enojó. Algo pasó adentro, en su interno, y decayó su semblante. La misma cara pero distinto semblante. Así que Caín notó esta diferencia en la cual él salió perdiendo. Y no sé si alguna vez le ha pasado algo o ha visto algo parecido, en lo cual se prefiere a otro en vez de uno, lo de otro en vez de uno. A veces, por ejemplo, se le entregan loas, elogios a la comida, a la torta o al postre, o alguna preparación que alguna hermana hizo, y la otra hermana que también había traído alguna comida, a ella no le dijeron nada. No le dijeron que estaba rico, y probablemente a esa hermana también se le decayó su semblante. Se puso triste, lógico. Ve que no somos muy distintos. Llévelo a otros ejemplos, tal vez que le hayan ocurrido, pero más aún, aquí estamos viendo algo que debemos darle al Señor, una ofrenda de obediencia. Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esa ofrenda, ese sacrificio era su testimonio de que caminaba con el Señor. No un día, sino lo hizo parte de su vida. Andaba en la justicia del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. En otras palabras, las obras de Abel eran justas. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pero hay una sangre mayor que la de Abel, la de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La del Señor era un camino de verdad, de luz, no como el camino de Caín, que era hacia el mal, como el camino del mundo. Dice Judas capítulo 1 versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Así también a muchos que vinieron en nombre del Señor en camino de justicia fueron muertos. Dice Mateo capítulo 23 versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías,
a quien matasteis entre el templo y el altar. Entre el templo y el altar significa el proceso de lavado, porque en el altar de bronce se hacían los sacrificios y luego para entrar al templo había que lavarse. Al respecto dice 2 de Crónicas capítulo 24 versículos del 20 al 22. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: Así ha dicho Dios, porque quebrantáis los mandamientos de Jehová, no os vendrá bien por ello. Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. En otro libro dice que será demandada de la generación contemporánea. Dice Lucas capítulo 11 versículo 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Versículo 6 de nuestro texto base. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, ¿qué es lo que no te gustó? Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor le dice: si bien hicieres, es decir, estrictamente hay dos formas nada más de hacer las cosas. O lo haces bien o lo haces mal, no hay intermedios. En esta vida natural hay cosas que si lo haces bien funcionan, y si no lo haces bien no funcionan, al menos durante un tiempo determinado, cuanto más para las cosas que se hacen para el Señor. Entonces, cuando aquí el Señor le dice: si bien hicieres, le está diciendo implícitamente: no lo hiciste bien. Es decir, si bien hicieres, no serás enaltecido, no serás felicitado, congratulado, no serás aprobado, usando otros sinónimos. Y si no hicieres bien, aquí está el punto, y es lo que uno debe preguntarse: ¿por qué, pudiendo hacer las cosas bien, no se hizo así? Si no hicieres bien, si no pusieras atención a esos detalles, fíjese que dice: el pecado está a la puerta. Ese es el punto, el pecado te está esperando. Aquí viene una situación que al parecer Caín no la logró leer, no supo discernir lo que el Señor le estaba diciendo. Mira, te están esperando, te están anhelando, están agazapado, el pecado está a la puerta, sucumbirás, terminarás fracasando. Es la primera parte, pero el Señor también puso la segunda parte, por así decirlo. En el mismo versículo: a ti será tu deseo y tú te enseñorearás, o lo dominarás o lo controlarás. Es decir, está la situación expuesta, está la posibilidad de caer en pecado, pero también el Señor le está dando la facultad de poder resistir y poder dominar ese pecado. Lamentablemente parece que Caín, no sé si no lo entendió o no lo creyó, porque dice el versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice que Caín lo hizo ir al campo. ¿Y qué es el campo? El mundo. Dice la primera parte de Mateo capítulo 13 versículo 38. El campo es el mundo. Así que Caín cayó en el pecado, no obstante la advertencia, todas las alarmas que el Señor puso ahí en su conciencia. Ahora vamos a la epístola de Santiago, donde hace una descripción de cómo funciona la concupiscencia. ¿Qué es lo que le pasó a Caín? ¿O qué es lo que nos ha pasado o nos puede pasar? Dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí la palabra tentación en este contexto es un sinónimo de prueba a los que le aman. ¿Y quiénes son estos? Los que guardan sus mandamientos. Dice Juan capítulo 14 versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y si no está ese amor, todo resulta vano. Distinto es lo que hizo Abel. Lo mejor, puso atención a los detalles, por eso que Dios eligió. Esto me gusta y esto no me gusta. Entonces, si volvemos a la lectura, que hay una bienaventuranza al varón que soporta la tentación, es decir, el creyente está expuesto sí o sí a la tentación. Así que no crea que usted por ser creyente no va a sufrir. Nos toca sufrir la tentación, es decir, soportar, porque cuando haya resistido, es decir, pasar la prueba, recibirá la corona de vida. Esto será al final, ya que Dios ha prometido a los que le aman.
Y ahora viene el desglose. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, siéntase identificado si quiere, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que, primera cosa, no echarle la culpa a Dios. Es que tú, Señor, ¿cómo que no me cuidaste? No, al contrario, Dios nos libra muchas veces de la tentación. Dice después en Santiago capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí está la palabra que mencionamos al inicio, concupiscencia. Veamos su definición. Dice el diccionario que es un deseo carnal, es decir, físico, pero el deseo yo no lo siento en el pelo, lo siento en la mente. Digo más, es un deseo carnal desordenado. Y debemos revisar si estos deseos propios están en la línea con la voluntad de Dios o están fuera de orden. La concupiscencia inclina a cometer, ya no queda solamente en la mente, sino que arrastra, lleva al acto acciones pecaminosas como lujuria, codicia, orgullo, egoísmo y varios etcétera, porque muchas veces uno piensa, no, la concupiscencia tiene que ver con ver mujeres desnudas. También, pero hay varias cosas que son más sutiles que también son concupiscencia. La envidia, por ejemplo, que no se ve, pero es concupiscencia y Dios no lo aprueba. Entonces dice, es atraído y seducido. Ahí ya tenemos un germen básico, algo como un embrión en la mente. Santiago capítulo 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, y esta parte la saben mejor las mujeres que los hombres, lo de concebir, porque las mujeres conciben. Se produjo allí el acto físico sexual, el espermio hizo contacto con el óvulo y se produce una nueva criatura en proyección. La concepción, concibe. Así que ya dejó de ser un pensamiento y ya empezó a tomar forma, empezó a desarrollarse. En el caso nuestro natural son 9 meses promedio hasta que ya el bebé toma cuerpo y llegó el momento. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Se ejecutó la acción y el pecado, siendo consumado, da a luz la tragedia más terrible de toda la humanidad, la muerte. Y no se está hablando simplemente de la muerte física, esto de que vas a estar en el cementerio. Está hablando de la separación eterna de Dios, condenación. Así que no hay nadie que escape a eso de tener concupiscencia. Póngame al hermano más consagrado, también le pasa. Es una realidad de la cual nadie puede escapar, pero el Señor nos da la ayuda. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando dice conocimiento no está hablando de intelecto, sino que está hablando de una íntima comunión, de vivir con el Señor. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Aquí hay que trabajar en el propio corazón ayudados por el Señor. Añadid a vuestra fe virtud. El Señor nos da la fe, pero esa fe hay que añadirle virtud, es decir, poner atención y ser aplicado. Porque virtud es un concepto de algo bueno, pero llevándolo a la aplicación hay que poner atención a los detalles. Apliquemos las acciones y al principio va a costar, porque los malos hábitos se quieren quedar. Cuesta mucho deshacerse de los malos hábitos. El ser puntual es un proceso, un trabajo con la propia voluntad, un esfuerzo, un levantarse media hora antes, porque siempre viene la excusa y uno empieza así. ¿Pero para qué? Y empieza a autojustificar el error propio. Lo mismo para obedecer los mandatos del Señor, y eso es pecado, como Dios le dijo a Caín. Si bien haces, te vamos a felicitar, vas a ser ejemplo para otros. Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta, y esto no viene repentinamente. Todo viene de manera pausada, gradual, ascendente, hasta que viene a completar lo que leíamos en Santiago. El pecado se hace una acción, un hecho, y finalmente la muerte. Entonces, si realmente crees en el Señor con todo tu corazón, vas a aplicar todas las energías, toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, a ser virtuoso en el Señor, a amarlo como dice el gran mandamiento. Dice Mateo capítulo 22, versículos 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sigamos con 2 de Pedro en capítulo 1, versículos del 6 al 7. Al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; al afecto fraternal, amor. Y dice el versículo siguiente: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, el sentido es, si estas cosas están en vosotros y crecen, entonces es una etapa de desarrollo, de crecimiento. Es decir, si estas cosas están en un proceso de crecimiento, dice, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto. Y si estas cosas no están, no hay fruto. Sigue diciendo, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Veamos 2 de Pedro capítulo 1, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, el que no está creciendo en estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, y ahí está, a Dios con concupiscencia, dice, no caeréis jamás. Aplicándose a todas estas cosas que nos dice aquí, la victoria está garantizada porque lo dice el Señor. Haciendo estas cosas, hermano, no caeremos jamás. Volvamos al texto principal en el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí el Señor le hace una pregunta para ver por lo menos si Caín admite su error y arrepentido le cuenta lo que le hizo a su hermano. Pero lejos de eso está más ensoberbiado y le responde como que acaso está a cargo de su hermano. En otras palabras, no le interesaba nada de él, y ya vimos lo que decía de los grandes mandamientos. Versículo 10 de nuestro texto base. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Como sabemos que todo lo que sucede en la tierra hace con los cielos, una voz en misterio se elevó desde la tierra y llegó a oído del Todopoderoso, y él preguntó, ¿qué has hecho? Así probablemente Caín comprendió que la sangre no podía ser derramada vanamente, que el asesinato sería vengado, pues había una voz que salía de la sangre derramada. Porque la vida de toda carne en su sangre está, según Levítico capítulo 17, versículo 14. Eso es en lo natural, pero en lo espiritual la sangre es la verdad vivida. En el Antiguo Testamento la sangre no era solamente una metáfora o un símbolo de la vida, sino que era equivalente a la vida misma. En la mayoría de los casos en que se derramaba sangre en las Escrituras, significaba que la vida había terminado. Quitar la sangre es acabar con la vida. Pero todo eso era figura de cosas espirituales que es necesario escudriñar. Para nosotros hoy el pan representa la verdad, la palabra de Dios, y la sangre la verdad vivida, o sufrimiento de esa vivencia. Dice Juan capítulo 6, versículos 53 al 55. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso dice Proverbios capítulo 12, versículo 6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Es decir, el impío no tiene verdad, entonces te desviará, lo que te hará perder sangre y eventualmente morir. En cambio el justo te librará de esa pérdida. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así el Señor emitió juicio contra Caín, su tierra, su conciencia, siempre le recordará lo vil que es. El resto de sus días anduvo como alguien que escapa de no ser encontrado y asesinado, y como errante caminó sin luz y por ende sin rumbo. Versículo 12 de nuestro pasaje. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Está hablando espiritualmente. Cuando comiences a trabajar en tu tierra no te fortalecerás, lo que hagas será en vano. Casi en proporción se parece a lo que dijo el Señor en Marcos capítulo 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Está en lo cierto Caín al mencionar esto, porque si todo era prosperidad en el Edén, y el Señor maldijo la tierra y dijo a Adán, con el sudor de tu
rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Imaginen cómo será la tierra de Caín. Versículo 14 del mensaje de hoy. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Empezó a perseguirse, no habrá paz en su corazón. Versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Lo que en el fondo le dice al Señor es que la venganza no es bueno, independiente de lo que haya ocurrido. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Es interesante porque el Señor a Adán y Eva lo echó del huerto, pero aún seguía entre ellos. Por algo habló a Caín, pero ahora salió de delante del Señor, es decir, nunca más estaría en su presencia. Y todo porque no le hizo caso de las diferentes alarmas que le dio el Señor cuando decayó su semblante. Pero veamos algo más interesante e importante, el paralelismo de la sangre de Abel con lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, Abel fue muerto por causa de su obediencia a Dios por parte de un desobediente, pues la ofrenda de Abel estaba fundamentada en la fe. A su vez, las almas de los muertos que vemos aquí en Apocalipsis 6 murieron a causa de la palabra de Dios, pues estos clamaban al Señor por justicia y venganza en contra de los que ofrendaban de acuerdo al mandamiento de hombre, a sus propias creencias. Estos muertos tenían una correcta similitud con Abel, pues en Abel se profetiza sobre lo que vino y vendrá en los años posteriores, es decir, la muerte de los profetas de Dios, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, la muerte de los apóstoles y los discípulos de Dios por causa de Cristo a lo largo de la era de la Iglesia, y finalmente la muerte de los mártires, de los héroes de la gran tribulación. Pero si ustedes se dan cuenta, la muerte fue de parte de los que profesaban la creencia en el Dios eterno. A nuestro Señor Jesucristo lo entregó uno de sus discípulos, y así con todos los que nombramos anteriormente. Por eso los israelitas, cuando se dieron cuenta, dijeron: ¿qué haremos? Dice Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Más adelante dice en Hechos capítulo 2, versículos del 36 al 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén.